Vamos a dar paso a la ponencia sobre el impacto de la obesidad e insulinoresistencia en la fertilidad. Soy la doctora Claudia Aguirre, ginecóloga obstetra del Hospital Nacional de la Mujer, con especialidad en medicina reproductiva. Vamos a abordar primero qué es la infertilidad, que es una pérdida de la capacidad de los seres vivos para reproducirse. Existen una serie de conceptos relacionados a la fertilidad. Se dice que cuando no se consigue un embarazo en una pareja que tiene coitos regulares de más o menos 2 a 3 veces por semana sin métodos de anticonceptivos, y al no conseguirlo durante un año, la Sociedad Americana de Fertilidad lo cataloga como un proceso o un problema de fertilidad. En cambio, la FIGO espera 2 años de relaciones sexuales regulares para poder confinarlo como un proceso de infertilidad. Vamos a hablar un poco sobre cómo está la dinámica mundial en cuanto a la población, puesto que los procesos de infertilidad y los problemas relacionados a la reproducción serán hoy por hoy y cada vez en aumento después de la pandemia, puesto que ha habido un cambio en la dinámica poblacional. Desde el 2020 se muestra un aumento de las poblaciones de mayor edad y una disminución de la tasa de fertilidad total a nivel mundial. Este es el PRB de este año, de todo lo que se realizó el año anterior en cuanto al sondeo y al censo mundial. La población total en el mundo somos 7.8 mil millones de personas. China sigue siendo el más abastecido de personas, pero aquí viene un dato importante. Hemos llegado al punto en el que en Estados Unidos y Canadá, que son uno de los países que tienen una tasa baja de fertilidad, ha llegado al punto de estar la fertilidad por debajo del nivel de reemplazo. ¿Esto qué significa? Que vamos a llegar a un incremento del número de personas adultos mayores y a una disminución en el número de niños por país. Vemos acá la tasa de fertilidad total, que es el promedio de hijos que tendría una mujer asumiendo tasas de natalidad específica por edad actual. En el caso de El Salvador se dice que 2.1 hijos por mujer en edad reproductiva de los 15 a los 49 es la tasa de fertilidad a nivel de El Salvador. ¿Para qué nos sirve todo eso? Pues para establecer un poco qué cosas están produciendo el problema de fertilidad. La infertilidad aborda hoy por hoy el 15% de la población mundial. Existen 48.5 millones de parejas con problemas de fertilidad en el mundo y cerca del 50 al 60% de las parejas infértiles tendrán una insulinoresistencia. Se dice que la insulinoresistencia y la infertilidad se ven potenciadas por el incremento de peso y la obesidad, y que el 75% de las pacientes con obesidad tendrán un problema de insulinoresistencia. Esto es un poco para que hablemos del impacto COVID en el confinamiento durante la pandemia y cómo este afectó las tasas de obesidad. Se incrementó la tasa de obesidad y durante la pandemia, puesto que en los países regionales existe un incremento de la obesidad, se ha encontrado que a nivel latinoamericano la tasa de obesidad se ha incrementado un 15%, y que hemos llegado al punto de tener hoy por hoy una especie de pandemia silenciosa que es la obesidad. En parte, pues, la obesidad se vio incrementada durante el confinamiento porque se ha visto un incremento del streaming, es decir, que tenemos más acceso a diferentes tipos de series, pantallas, canales, novelas, etcétera, a nivel de diferentes streaming, por un lado. Y por otro lado, pues también el hecho de que ahora todo lo podemos pedir a la casa, a domicilio, en un 2x3 también ha generado que haya menos movilidad, más sedentarismo, el incremento de la comida chatarra. Eso también ha generado un problema. ¿Qué pasa con la obesidad y la salud? Bueno, aquí podemos ver cómo las enfermedades asociadas con la obesidad, entre ellas la insulinoresistencia, existe un aumento del riesgo relativo mayor a 3 en el caso de las alteraciones metabólicas. La obesidad pues va a incrementar definitivamente una serie de enfermedades, entre ellas la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, y podemos ver pues que incluso el mismo exceso de peso puede incrementarnos el asma, la depresión, la somnolencia, la fatiga, la osteoartrosis, las hernias, etcétera, hasta pues inclusive el ligero aumento del riesgo relativo de 1 a 3 del cáncer y los procesos de fertilidad relacionados
a problemas hormonales. ¿Qué pasa con el impacto endocrino que tiene la obesidad en la reproducción? Bueno, por un lado, hay una interferencia en la función neuroendocrina. Esto significa que vamos a tener una reducción de la tasa de ovulación por incremento de aromatización periférica de andrógenos a estrógenos. Esto nos conlleva a que el eje hipotálamo, hipófisis, ovario se vea afectado, puesto que la obesidad nos repercute en la insulinoresistencia y el hiperinsulinismo, y al final esto en un aumento de los andrógenos. El metabolismo alterado de la insulina también afectará en la reducción de la concentración de proteínas transportadoras de andrógenos. En este sentido, vamos a tener un hiperandrogenismo por aumento de la biodisponibilidad de andrógenos a nivel periférico. También vamos a tener un incremento de la leptina, que es una hormona capaz de producir saciedad. Esta leptina que se encuentra aumentada en el obeso es una leptina que está disminuida en cuanto a su capacidad de sensibilización del receptor. Es decir, la leptina está aumentada en cantidad, pero está disminuida en cuanto a su respuesta celular. Esto nos traerá, al final de cuentas, un trastorno tanto menstrual como también problemas ovulatorios. La obesidad está relacionada con la hipersecreción de la LH y por lo tanto con alteraciones en la foliculogénesis y la fertilidad. Pero también a nivel de la alteración de neuroendocrino del eje, nos va a aumentar el riesgo de aborto. Esto al final traerá como consecuencia una serie de problemas y alteraciones en el embarazo. Se ha visto que la obesidad no solamente produce una disminución de la fertilidad, también disminuye la tasa de nacidos vivos, va a aumentar la morbimortalidad materna y también incrementa los ingresos de los neonatos. Veamos qué pasa en el ovario. Lo que sucede es que la insulina va a producir una afectación directa como órgano blanco en el ovario. Va a tener receptores de insulina de dicho ovario y también receptores del factor símil insulina 1. Estos receptores se encuentran a nivel de la granulosa, de la teca y del estroma ovárico. Esta insulina al final lo que hace es estimular la esteroidogénesis, potenciar el efecto estimulatorio del LH aumentando los receptores del mismo y aumentando la biodisponibilidad de esteroides sexuales, principalmente de los andrógenos. Las mujeres obesas van a tener necesidad de mayores dosis de inductores de ovulación con una menor respuesta debido a una inversión en la relación de FSH-LH. Vamos a tener también un deterioro significativo de la calidad embrionaria, es decir, que incluso en técnicas de reproducción asistida o in vitro, vamos a tener también una repercusión en la calidad embrionaria. Vamos a tener una disminución también del número de ovocitos por función folicular y vamos a tener una disminución de los ovocitos maduros en metafase 2, que son los que se utilizan para la fertilización in vitro. Esta menor calidad de los ovocitos se va a ver reflejada en una disminución de la tasa de fecundación. En el caso de las fertilizaciones in vitro, disminuye el número de embriones transferidos, disminuye la tasa de embarazo y por ende disminuye el número de nacimientos de productos vivos. ¿Qué pasa en el endometrio? Resulta que también el endometrio juega un papel importante en el proceso de la implantación o también conocido como el todo o nada. Cuando tenemos incremento del estrógeno y del estrógeno también, porque la obesidad produce una serie de alteraciones estrogénicas, sobre todo por conversión periférica de estrógeno a nivel del adipocito, y esto va a repercutir en la receptividad del endometrio. La resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo hace que haya una reducción de la producción de la glicodelina y también del factor símil a insulina 1. La glicodelina es un regulador parácrino del endometrio durante el embarazo. Es una de las principales caderinas que se utilizan para la implantación en las primeras horas implantatorias y por lo tanto esto va a generar un aumento del aborto recurrente en las pacientes que ya tienen este síndrome. El impacto endometrial que tiene la obesidad se debe a que vamos a tener un factor similar a insulina 1 reducido y eso, como es uno de los que participa en la adhesión del embrión al tejido materno, pues produce una falla implantatoria temprana. También vamos a ver otros factores como el de necrosis tumoral y también el relacionado a la angiotensina,
que van a tener una repercusión. Este que es el inhibidor del plasminógeno activado y también la interleucina 6, que se encuentran aumentados en la obesidad, puesto que como sabrán, pues la obesidad es un estado proinflamatorio que tendrá un efecto negativo en la implantación. El desarrollo embrionario temprano se ve alterado durante la obesidad y si tenemos una obesidad visceral, esto va a alterar la insulinoresistencia. Los mediadores inflamatorios que se encuentran en la obesidad alterarán también el proceso implantatorio del embrión. También, en el caso de las pacientes obesas, tenemos un incremento de la producción de los esteroides sexuales, la LH, la insulina y la leptina. Se ve también disminuida la concentración de la adiponectina, que está relacionada con la producción de esteroides sexuales efectivos. También está la grelina, están las proteínas transportadoras de estrógenos y andrógenos o de los esteroides sexuales y también está el polipéptido Y. El neuropéptido Y al final también actúa como una especie de balanza metabólica entre la saciedad y el hambre que regula junto con leptina esta ingesta de alimentos. Los cambios de patrón hormonal afectan, por lo tanto, a los órganos dianas, tanto el ovario, disminuyendo la ovulación, disminuyendo la foliculogénesis afectiva, disminuyendo también la calidad del ovocito y por otro lado, disminuyendo también el endometrio proimplantatorio. Aquí podemos ver cómo actúa la insulina. La insulina actúa en una serie de órganos diana. Entre ellos, podemos ver cómo se ve el incremento del glicógeno a nivel del músculo esquelético, a nivel también del hígado, y cómo pues a nivel de la grasa tenemos una disminución de las grasas, o sea, una lipólisis por acción anabólica y metabólica. En el caso de la insulina a nivel celular, pues ya conocemos que existe una especie de estimulación para que los GLUT4, que son los transportadores celulares de glucosa, vayan a permitir la entrada de glucosa a nivel celular. Cuando esto no se genera por defectos en la señalización GLUT4, las pacientes con insulinoresistencia, a pesar que tienen adhesión al receptor, no logran hacer esa apertura del transportador de glucosa. Al final, esto nos va a generar una supresión por parte de la insulina de la producción de glucosa, o sea, gluconeogénesis, va a disminuir la lipólisis y por lo tanto tendremos incremento de la glucosa disponible y también un incremento de la grasa disponible. La resistencia a la insulina, en fin, que tiene una predisposición genética, va a tener un incremento de la insulina disponible y esto va a producir un aumento del andrógeno por incremento del factor símil a insulina 1 a nivel ovárico. Esto, aunado a una reducción de las proteínas transportadoras, generará un andrógeno incrementado a nivel de la biodisponibilidad de este. Y a eso le sumamos que el mismo factor símil a insulina 1 que se encuentra incrementado, aumenta el estímulo de andrógenos suprarrenales. La resistencia a la insulina está asociada a una serie de alteraciones y nos detendremos en ver cómo afecta la secreción ovárica de la testosterona, como en el caso del ovario poliquístico, el cual va a terminar por producir ciclos anovulatorios, amenorrea, acné e hirsutismo. El síndrome de ovario poliquístico, que es parte importante de lo que podemos nosotros encontrar en cuanto a procesos de fertilidad asociados a ovulación e hiperandrogenismo, van a estar sumamente afectados cuando hay un incremento de peso sustancial. El diagnóstico de la insulinoresistencia lo podemos hacer por una serie de estándares, entre ellos la técnica del clamp euglicémico que requiere ingreso de los pacientes a una unidad metabólica y donde se hace una especie de test de respuesta a la insulina en base a una especie de medición de la tolerancia a la insulina. En el caso del HOMA-IR, que es un poco más práctico para poderlo utilizar tanto en primer, segundo y tercer nivel,
es el índice de coma. El índice de coma se saca a través de la insulina en ayunas por la glucosa entre una constante que es el 405. Lo normal es que esté de 1 a 2.4. Nosotros lo ocupamos mucho en nuestra consulta en medicina reproductiva con las pacientes que nos refieren con ovario poliquístico para poder establecer si es necesario darle un insulino sensibilizante como la metformina, puesto que nos caemos a veces en el error de estandarizar los tratamientos de ovario poliquístico y darle metformina a todas las pacientes que nos llegan, cuando realmente las únicas que lo van a necesitar son las pacientes que tienen insulinoresistencia. Dicho sea de paso, en el ovario poliquístico, solo el 35% de las pacientes tendrán necesidad de metformina. La resistencia a la insulina y la obesidad está asociado a factores que generan una gran cantidad de resistencia a la insulina, desde el mismo proceso proinflamatorio, la lipotoxicidad, el estrés oxidativo, el estrés retículo endotelial, la disfunción mitocondrial, la hiperinsulinemia, el mismo envejecimiento va a producirnos alteraciones. Y si a esto le agregamos la genética, pues tendremos un alto componente de resistencia a la insulina. Existen una serie de adipocinas. Debemos saber que el adipocito es también un órgano endocrino y por lo tanto tendrá dentro de ella una serie de hormonas que afectan, estimulan y potencian la insulinoresistencia. Es decir, el incremento del peso es un círculo vicioso que genera más resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina potencia más la obesidad. La leptina, cuando disminuye la ingesta y afecta o altera el metabolismo, pues produce una especie de resistencia. En el caso de la paciente obesa, lo que tiene es una resistencia al receptor de leptina y por lo tanto no va a permitir que haya una saciedad. También vamos a ver que existe una serie de procesos proinflamatorios que están incrementando la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa con el ovario en el caso del rol ovárico de la insulina? ¿Cómo interviene la insulina en el ovario? La insulina es una hormona peptídica secretada por la célula beta del páncreas. Tiene una serie de roles fundamentales en la función gonadal, entre ellos la fisiopatología de los estados de hiperandrogenismo ya estudiados y también una acción sobre la esteroidogénesis ovárica y el crecimiento folicular. Esta va a tener una utilidad sobre los receptores en acción sinérgica con la LH y una acción a distancia en la expresión de variantes moleculares de gonadotropinas biológicamente activas a nivel hipofisiario. Al final, lo que produce la insulina es una regulación de los receptores de LH. También tendrá una acción inhibitoria en la aromatasa a nivel ovárico. Por lo tanto, cuando tenemos una resistencia a la insulina, también tenemos una resistencia a la inhibición de aromatasa a nivel ovárico. La acción de la estimulación en el tejido adiposo, la estimulación de las enzimas como la P450 17 hidroxilasa, que también están relacionadas a la esteroidogénesis, el aumento de la expresión del ARN mensajero de la leptina y también la sinergia en el ovario poliquístico de la LH con la HCG. Aquí podemos ver uno de los tantos estudios relacionados a la insulina resistencia en las pacientes con procesos de fertilidad. Y se ve que hay una alta frecuencia de resistencia entre las mujeres con infertilidad, lo cual puede ser corregida con cambios en el estilo de vida e intervenciones de baja complejidad para el tratamiento de la fertilidad. El ovario poliquístico, por lo tanto, tiene una acción poligénica, es decir, tiene una expresión a nivel de diferentes tipos de genes relacionados con la insulinoresistencia, la foliculogénesis y la esteroidogénesis, que potencian el hiperandrogenismo y la obesidad. Podemos ver entonces que la mayoría de pacientes con ovario poliquístico tendrán un perfil hormonal parecido al que ven en pantalla, con un incremento de la LH y una disminución de la FSH, una disminución de las proteínas transportadoras con incremento de prolactina. Antes se decía que la paciente con aumento de prolactina quedaba fuera de los criterios de Rotterdam de ovario poliquístico. Hoy se sabe que hasta el 25% de las pacientes con ovario poliquístico tienen hiperprolactinemia y no por eso dejarán de tener el diagnóstico. El incremento de la hormona antimulleriana
el aumento de la androstendiona, que es una de los andrógenos ováricos, y el aumento de la testosterona libre debido a que vamos a tener mayor disponibilidad. Entonces, es sumamente importante establecer que la insulina tendrá un efecto a diferentes niveles que potenciarán la alteración de la maduración folicular y la anovulación. Por lo tanto, es importante establecer en las pacientes hiperandrogénicas cuánto es el incremento del índice de masa corporal, la circunferencia que se tiene a nivel abdominal, así como también cuánto es la disponibilidad de andrógeno circulante, el incremento de la insulina, el FOMA y la resistencia que esta presenta. En términos generales, una paciente que tiene obesidad más anovulación debe ser referida a segundo o tercer nivel para poder establecer su perfil hormonal y poder ver si está en capacidad de recuperar su pronóstico reproductivo. En el caso de la resistencia a la insulina, como ya lo decía, lo que sucede es un círculo vicioso, porque el incremento de los andrógenos libres disminuirá también a nivel central la estimulación de la FSH y la LH, y por lo tanto habrá una anovulación. Existen muchos estudios que respaldan el incremento de la insulinoresistencia en relación a ovario poliquístico y diabetes, tanto que pues en algún momento se establece que la insulinoresistencia y el hiperinsulinismo, aunque esté compensado, deberá ser tratado de tal forma que se disminuya por abajo de los niveles óptimos estándar. Es decir, no nos debemos conformar con que tengamos una insulina dentro de los rangos de normalidad, sino que debemos tener un coma por abajo de 2.4. Aquí podemos ver cómo es importante la relación de la insulinoresistencia con la obesidad. Y vemos cómo ambas se potencian. En el caso de la relación de la insulina con las pacientes delgadas. Vemos ahí que la insulinoresistencia más la obesidad van a producir una disminución significativa de la ovulación. También acá podemos ver cómo existe una alteración en la respuesta de la insulina en las pacientes obesas con relación a las pacientes delgadas. Es importante establecer por qué los niveles de insulina elevados conducen al hiperandrogenismo. Y entre ellos, pues una de las alteraciones principales que dan este efecto es el anabolismo que genera la insulina más el factor SIM y la insulina 1. Tienen una acción mitógena metabólica alta y esto al final va a producir un incremento de la respuesta tecal, que es donde se produce el andrógeno. Vemos entonces que toda la cascada de la esteroidogénesis se va hacia la testosterona y la estrona, que es el estrógeno de mala calidad. La testosterona elevada y la androstendiona elevada producirán un efecto de hiperandrogenismo a nivel periférico y también un incremento de la estrona nos producirá una alteración en la estimulación de mala calidad del endometrio. Aquí podemos ver cómo la biodisponibilidad en el ovario poliquístico de los andrógenos también está afectada, puesto que a nivel hepático las proteínas transportadoras estarán disminuidas y por lo tanto habrá más biodisponibilidad de los andrógenos. Esto nos permite establecer una serie de índices a nivel de la especialidad de medicina reproductiva. Sacamos el índice de andrógenos libres que nos permite establecer en base a las proteínas transportadoras cuánto tenemos de testosterona total libre. Estos valores tienen que ser menores a 4.5. La insulinoresistencia y el hiperinsulinismo terminarán por producir una disminución de la selección de folículos disponibles, una atresia folicular y una anovulación. Por otro lado, también la insulinoresistencia podrá producir aumento, alteración de los receptores de insulina y vamos a tener un incremento de androstendiona y testosterona libre. ¿Cómo podemos tratarlo? Bueno, muy importante es el cambio del estilo de vida.
tratar la causa y en algunas pacientes las técnicas de reproducción asistida serán la única forma de poder lograr embarazo. El cambio del estilo de vida en muchas mujeres y hombres produce un efecto tan positivo que genera el embarazo de manera inmediata. Tratar la causa, por ejemplo, si hay una insulinoresistencia, dar un insulino sensibilizante. Si tenemos un incremento del andrógeno, dar una hormona antiandrogénica o un fármaco antiandrogénico que disminuirá la cantidad de andrógeno circulante. Y el manejo de la obesidad. Debemos manejar los comórbidos, disminuir el sobrepeso y la obesidad y hacer un enfoque nutricional del mismo. Veamos la eficacia que tienen los cambios en el estilo de vida en las mujeres infértiles. Aquí podemos ver a dos grupos. Uno que completó todo el tratamiento del cambio del estilo de vida y aquella que abandonó la actividad física, abandonó la alimentación hipocalórica y veamos cómo repercute, por ejemplo, en la ovulación basal. Vemos que el 81% de las que completaron pudieron regresar a la ovulación. En cambio, en la que abandonó, el 75% logró ese cambio en la ovulación basal. También es importante ver que el embarazo, es decir, con técnica de reproducción asistida o de manera espontánea, lo lograron aquellas que completaron todo su proceso de cambio de estilo de vida en el 77%. En cambio, la que no terminó su tratamiento y su cambio de estilo de vida, ninguno logró embarazo y ninguno logró la ovulación espontánea. Los insulinos sensibilizantes, la metformina muy conocida, lo que hace es disminuir insulina y disminuir el andrógeno, mejorando los parámetros metabólicos, hormonales y clínicos del ovario poliquístico. La dimetilbiguanida, pues es uno de los que más se utiliza, como la metformina en diferentes dosis, vamos a depender justamente del índice que tengamos del FOMA, y eso al final va a generar también una especie de personalización del tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco podemos casarnos con una sola dosis de metformina, sino que vamos a hacerlo en base al FOMA. La metformina más clomifeno, que es un inductor de ovulación. Estos inductores de ovulación que pues lo que hacen es incrementar o hacer una exageración de la estimulación central hacia el ovario, lo que permite es potenciar la estimulación no solamente a nivel ovárico, sino que también disminuyendo el número o la cantidad de factor similar a insulina 1 potente. Vemos cómo cuando se utiliza solo clomifeno, vamos a tener una gestación por paciente de 23.9, pero cuando utilizamos esto más metformina en la paciente insulinoresistencia se logra hasta un 31.1%. No así la metformina sola, que no logra una gestación efectiva. Las tasas de ovulación y de embarazo en las mujeres con ovario poliquístico son mejores cuando utilizamos metformina más clomifeno, siempre y cuando haya insulinoresistencia. Recalcamos que el manejo de ovario poliquístico, obesidad, insulinoresistencia, tiene mucho que ver con una dieta, ejercicio, pérdida de peso antes de iniciar inducción de ovulación. Vamos a tener a mucha paciente que viene con un índice de masa de 45, de 40, que quiere un embarazo ya, y vamos a ver que cuando damos inductores de ovulación o damos metformina, pues estas pacientes definitivamente no tienen la capacidad de responder adecuadamente a menos que hagamos dieta, ejercicio, pérdida de peso y disminución de la insulinoresistencia. Las inductores de ovulación pues se van a potenciar en su respuesta si nosotros hacemos previamente estas maniobras de disminución del cambio del estilo de vida. Vamos a hablar un poco del inositol. El inositol, pues ahora se han hecho una gran cantidad de estudios para incorporarlo dentro del tratamiento del ovario poliquístico. Es un compuesto orgánico de los polialcoholes que pues nos va a ayudar y que pues hay muchos estudios a nivel europeo que lo respaldan.
tanto tomándolo como medicamento como también consumiéndolo en alimentos como las frutas, legumbres, cereales y nueces. El inositol, en términos generales, lo que ha hecho es pues incrementar y potenciar la disminución de andrógenos. En el cuerpo existen dos formas, el mioinositol y el dequiroinositol. El mioinositol es un precursor que va a terminar potenciando la regulación tanto de FSH, TSH e insulina, y por lo tanto no se ocupa sola, debemos ocuparla siempre con un insulino sensibilizante. Es decir, es importante que aparte del insulino sensibilizante también ocupemos algunos mediadores que disminuyen el andrógeno. El inositol es uno de ellos. Otro de los que potencian y mejoran es un ácido que ya lo vamos a estudiar relacionado también a la disminución de los andrógenos. El mioinositol, vean acá como en el grupo A tenemos más ovocitos en el caso de las pacientes con fertilización in vitro que aquellas que no ocuparon el mioinositol. Aquí vemos también cómo se disminuye significativamente la testosterona, la prolactina, la LH, la insulina, incluso se disminuye la resistencia a la insulina con el uso del mioinositol. Hoy por hoy existen una serie de líneas relacionadas con el inositol en el mercado. Se dice que pues una de las que mejor ha funcionado ha sido el inositol de 500 miligramos, que se utiliza una vez al día. Se pueden utilizar esquemas de cada 12 horas en pacientes que tienen un incremento sustancial del andrógeno. Siempre es importante monitorear el uso del inositol haciendo pues lo que ya mencionábamos, el índice de HOMA y el índice de andrógenos disponibles en sangre. También aquí podemos ver otros estudios relacionados o metaanálisis relacionados al minoxidil, que es combinados con el ácido que les mencionaba, que es el ácido alfa-lipoico, que ayudan y mejoran bastante los parámetros endocrinos del ovario poliquístico. Hoy por hoy, pues ya no se utiliza únicamente digamos, Diane 35, que es uno de los que más se mencionaba, como la ciproterona y la metformina, sino que también existen otro tipo de medicamentos disminuidores del andrógeno y potenciadores de la respuesta celular a la insulina que nos ayudan y coactúan con el insulino sensibilizante. Aquí hay otro estudio también relacionado al uso de metformina. Podemos utilizar una combinación de metformina, del ácido lipoicoico y podemos utilizar el mioinositol. Bien, el propósito final de todo el estudio y de cualquier acción relacionada con el metabolismo es un niño sano. Veamos cómo en el caso del el ovario poliquístico, este se encuentra asociado al incremento del riesgo tanto materno de diabetes gestacional, de presentar hipertensión inducida por embarazo, de preeclampsia, de cesárea, como también a nivel neonatal, el incremento de ingresos a UCI, el incremento de mortalidad perinatal y de prematuros. ¿Qué pasa con el hombre? La insulinoresistencia también afecta al hombre y hay una infertilidad masculina. El eje hipotálamo, hipófisis, testículos se ve afectado en varones con el incremento del índice de masa. Hay una supresión de la globulina fijadora de hormonas sexuales por aumento de insulina frecuente en los hombres obesos que van a producir mayor disponibilidad de andrógeno libre en el tejido graso, pero este al final termina por aromatizarse e incrementar la producción de estrógeno en el hombre. Esto va a disminuir la calidad del espermatozoide y por otro lado va a potenciarnos alteraciones en la hipersensibilidad del hipotálamo con la retroalimentación negativa del hipotálamo hipófisis testículo. Esto va a disminuir la testosterona total, la inhibina B, y esto va a disminuir los pulsos de la LH. A esto se aúna la disminución del estímulo de la célula de Leydig, que es la que produce la secreción de testosterona. Esto va a alterar los parámetros seminales. Aquí tenemos una lámina sobre la relación que existe del ambiente, del ambiente externo, todo lo que se conoce ahora como factores externos o el ambiente adverso externo y el testículo. Esto al final va a potenciar un proceso proinflamatorio en la obesidad
que alterará al espermatozoide maduro. La obesidad, el incremento del índice de masa producirá, aparte de la epididimitis, de la disfunción sexual, de los efectos térmicos de la leptinotoxina y las endocrinopatías relacionadas al hipogonadismo, a la resistencia a la insulina, a la diabetes mellitus tipo 2, el síndrome metabólico y la hiperestrogenemia. Se han hecho múltiples estudios relacionados en humanos con el hipogonadismo y el aumento del riesgo de diabetes durante el incremento de peso. Es decir, se ha visto que en pacientes obesos, en hombres obesos, está disminuida la espermatogénesis y esta al final terminará por disminuir la capacidad de fecundación. A eso agreguémosle lo que se conoce hoy como epigenética, es decir, los factores de riesgo potenciados por el ambiente. Eso significa que si yo tengo ya un gen que nos disminuye nuestra capacidad de salir adelante ante la diabetes, ante la hipertensión, y yo lo potencio con una mala dieta, malos hábitos y exposiciones ambientales a algunas toxinas, esto va a generar en mi descendencia menor capacidad adaptativa metabólica. Bien, concluyendo. Primero, existe una alta frecuencia de insulinoresistencia en mujeres con infertilidad. Esto puede ser corregido con el estilo de vida y las intervenciones de baja complejidad. Es decir, la buena noticia es que la solución la tiene la paciente. Los factores de riesgo asociados a infertilidad e insulinoresistencia son el hiperandrogenismo, la obesidad, el incremento de lípidos, la hipertensión, la acantosis y el acné. La hiperinsulinemia altera el metabolismo androgénico por una variedad de mecanismos, lo cual dará como resultado el hiperandrogenismo. La obesidad juega un papel muy importante en el ovario poliquístico porque potencia la hiperinsulinemia y aumenta la susceptibilidad individual de los pacientes. Las mujeres obesas con ovario poliquístico antes de la estimulación folicular se les aconseja bajar de peso y hacer cambios drásticos en su estilo de vida. Y por último, hay una combinación de la mioala que mejora la esteroidogénesis ovárica y ayuda a la regulación del ciclo, disminuyendo el andrógeno circulante y mejorando el hiperandrogenismo, así como favoreciendo la disminución de peso. Esto, junto al factor ovárico y la insulinoresistencia, también afecta a los hombres y por lo tanto se ve reflejado en una alteración del espermograma y potencia más la obesidad. Antes de irme, los dejo con este pensamiento que dice que el aprendizaje es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. Por eso, aprender es en parte saber adaptarse a esas novedades. Esto lo dijo Jean Piaget. Es importante que todos estos procesos relacionados a conocer las alteraciones metabólicas, la obesidad y cómo juega un papel importante en nuestro estilo de vida en la fertilidad, van a terminar por producir una mejoría en la fertilidad si nosotros hablamos con nuestros pacientes sobre el cambio de estilo de vida. Muchas gracias.